Bienvenidos a nuestro canal. A continuación escuchará una enseñanza del pastor Erich Engler en la voz de uno de nuestros colaboradores. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, observamos detalles que tienen que ver con la casa de Dios. Como hemos visto en las enseñanzas anteriores de esta serie, la primera mención en el Antiguo Testamento la encontramos en Betel, o el lugar donde Jacob tuvo un encuentro con Dios. Luego sigue el tabernáculo de Moisés, la tienda temporal de David para el arca del pacto y la construcción definitiva del templo de Salomón. Por último, encontramos el templo que será levantado en el milenio durante el reino de Jesús sobre la tierra. Este habrá de ser el templo aceptado por Dios y no el que están preparando ahora los judíos, ya que ese habrá de ser profanado por el anticristo durante la tribulación. Dios tiene un corazón por su casa y en su palabra encontramos los planos o proyectos en cuanto a la forma en que Él deseaba que fuese construida. Estos quedan claramente delineados en relación al tabernáculo de Moisés, la tienda de David y el templo de Salomón. Estos tres planos o templos sirven como modelo para la construcción y funcionamiento de la casa de Dios, la cual tiene que ver hoy con la iglesia o cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento. Todos esos simbolismos o tipologías del Antiguo Testamento sirven como parámetros en cuanto a la provisión divina de la iglesia del Nuevo Testamento en primer lugar, y para cada uno de nosotros, los creyentes en particular. En la enseñanza del día de la fecha, vamos a observar los detalles que tenían que ver con la construcción del tabernáculo del Antiguo Testamento. No vamos a considerar tanto los elementos que formaban parte del mismo, sino más bien los detalles de su construcción. Como ya sabemos, lo más importante del tabernáculo era el lugar santísimo, pues allí se encontraba el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios y la persona de Jesús. De acuerdo a lo que nos dice la Biblia, desde el momento en que Dios dio las instrucciones de cómo tenía que ser hecha el arca hasta que estuvo lista, pasaron exactamente 9 meses. Jesús, el Verbo divino hecho carne, estuvo 9 meses en el vientre de la Virgen María desde la concepción por el Espíritu Santo hasta el momento de su nacimiento. En Números capítulo 10, versículos 35 y 36 leemos: Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: Levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía: Vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Biblia de las Américas. Moisés denominaba Señor al arca del pacto. Por tal razón, cuando hablamos del arca del pacto, estamos haciendo alusión a nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza y la piedra angular de la iglesia, que es su cuerpo. Vamos a considerar ahora algunos aspectos del tabernáculo de Moisés, cuyos detalles están descritos en los capítulos 25 al 31 del libro de Éxodo. Allí encontramos los 7 aspectos o requisitos que eran necesarios tener en cuenta para su construcción. Más adelante, en los capítulos 35 y 36 del mismo libro, encontramos la descripción de cómo fue realizada esta obra. Cada uno de los detalles allí descritos encierran un simbolismo en relación al funcionamiento de la iglesia del Nuevo Testamento. Podríamos decir que lo que se podía observar en forma externa en el Antiguo Testamento nos muestra los aspectos internos de la iglesia del Nuevo Testamento. Cabe recordar que en el Antiguo Testamento el elemento central del tabernáculo era el arca del pacto. El personaje central del Nuevo Testamento y de la iglesia en particular debería ser siempre Jesús. La Biblia nos dice que Jesús, el Verbo divino, se hizo carne para venir a habitar, tabernaculizar, entre nosotros. Lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 14. Lo leemos ahora en 2 versiones. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Reina Valera actualizada 2015. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Biblia textual. El término griego que se traduce como habitar es la palabra eskenó y significa acampar, residir o morar. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, Dios, por medio de su Espíritu Santo, viene a ser morada en nosotros. Esa es su primera morada en nosotros como creyentes, y Él habita también en su iglesia como cuerpo. Al considerar los 7 requisitos para la construcción del tabernáculo en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar los paralelos con la iglesia en el Nuevo Testamento.
Al mismo tiempo vamos a poder entender mejor algunas de las experiencias tanto positivas como negativas en nuestra vida cristiana y también encontrar las respuestas adecuadas para alguna que otra desilusión en el pasado. ¿Sabes cuál era la manera en que Dios sana un alma herida? Por medio de su palabra de gracia. En realidad, el alma se siente herida cuando está hambrienta y sedienta. En la medida en que nuestra alma vaya recibiendo el alimento de la palabra de la gracia, habrá de recibir sanidad y estará fuerte para soportar los embates de la vida. De la misma manera que somos propensos a enfermarnos físicamente cuando no estamos sanos y bien alimentados, así nuestra alma se siente débil y herida cuando no recibe el verdadero alimento de la palabra de Dios. Volviendo al tema que nos ocupa y que tiene que ver con los requisitos que Dios estableció para la construcción de su casa, vamos a observar el primero de ellos que se encuentra en el pasaje de Éxodo capítulo 25, versículos 1 al 8. Número 1. Ofrendas voluntarias. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y que hagan un santuario para mí para que yo habite entre ellos. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Biblia de las Américas. Aquí encontramos dos aspectos interesantes. El primero de ellos tenía que ver con una ofrenda voluntaria y el segundo es que, de acuerdo a los materiales, vemos que Dios no piensa escasamente. Todo lo que Él hace, lo hace en abundancia. Para poder construir la iglesia, y no me refiero solamente al edificio, sino a toda su estructura en general, son necesarias las finanzas. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Aquel que da por su propia voluntad lo hace con agrado. Sin embargo, aquel que da por obligación lo hace quejándose y de mala gana. Los israelitas habían estado muchos años trabajando como esclavos en Egipto. Por tanto, no tenían ni dinero ni bienes materiales. ¿De dónde iban a poder reunir entonces los materiales necesarios para la construcción del templo? La Biblia nos dice que cuando salieron de Egipto, Dios les concedió favor para que no salieran con las manos vacías. En Éxodo capítulo 3, versículos 21 y 22, leemos: Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Biblia de las Américas. Los egipcios le dieron todas esas cosas que les pedían con tal que se fueran de una vez, ya que estaban atemorizados por todas las cosas que habían sucedido con las plagas. Dios les otorgó favor delante de los egipcios y de esa manera obtuvieron la provisión necesaria. Dicho sea de paso, el último de los 10 mandamientos tiene que ver con no codiciar absolutamente nada del prójimo. ¿Sabes por qué? Porque Dios provee para sus hijos todo lo necesario. En Éxodo capítulo 12, versículos 35 y 36 leemos: Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían, así despojaron a los egipcios. Biblia de las Américas. Un hijo de Dios no necesita codiciar absolutamente nada de su prójimo, porque el favor divino reposa sobre su vida y Él es quien le da todo lo que necesita y le concede los deseos de su corazón. Todos los bienes que Dios les concedió a su pueblo al liberarlos de la esclavitud egipcia no tenían el propósito de hacerlos ricos, sino primordialmente para que pudiesen edificar el templo. Dios sabía de antemano que todas esas cosas habrían de ser necesarias más tarde. Por esa razón, Él podía pedirles que trajesen ofrendas para la construcción del templo. Lo más interesante de todo es que esas ofrendas debían ser voluntarias. Eso quiere decir que aquella persona que no deseaba dar de lo mucho que tenía, no lo daba. Dios le había concedido tantos bienes materiales que alcanzaba tanto para la edificación del tabernáculo como para ellos mismos, y todavía sobraba. En Números capítulo 28, versículos 1 y 2 leemos: Después habló el Señor a Moisés diciendo: Ordena a los hijos de Israel y diles: Tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas,
aroma agradable para mí a su tiempo señalado. Biblia de las Américas. Dios podía pedirles todo eso y aún más porque primero les había provisto de todo lo necesario. Esa fue la manera como pudieron construir el tabernáculo y presentar todas las ofrendas requeridas en tiempo y forma. Cabe recordar que el pueblo se encontraba ahora en su paso por el desierto, el cual no se hubiese demandado mucho tiempo si no se hubiera dilatado a causa de su rebeldía, y allí no se podían encontrar ninguna de las cosas demandadas por Dios. ¿De dónde habrían de conseguir agua para el lavacro, por ejemplo? El agua en el desierto es más valiosa que el oro. ¿De dónde habrían de encontrar los metales preciosos para los pectorales de los sumos sacerdotes? Y así podríamos seguir enumerando una cantidad de otras cosas, ¿verdad? Dios solicitaba de ellos algo de lo mucho que primero les había provisto. Dicho de otra manera, ellos tenían para dar lo que primero habían recibido por medio del favor divino. El tabernáculo de Moisés en el desierto pudo ser construido de acuerdo al plan divino a causa de los materiales que habían recibido de manos de los egipcios, de los milagros de provisión sobrenatural y de los dones o capacidades que Dios había puesto en cada uno de ellos. Por ejemplo, los orfebres, perfumistas, artífices, en todas las materias por nombrar solo alguno de ellos. En Éxodo capítulo 28, versículos 2 al 4 leemos: «Y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes». Biblia de las Américas. Y en Éxodo capítulo 31, versículos 3 al 5 leemos también: «Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor». Biblia de las Américas. Dios proveyó todo lo que necesitaban y concedió la inteligencia para elaborar también. Los sacerdotes que ministraban en el templo tenían también la provisión necesaria. Dios no necesita riquezas ni dinero en el cielo. Todas esas cosas son necesarias aquí sobre la tierra para llevar adelante lo que Él nos ha encomendado. En aquel entonces, Él había capacitado a los artesanos, había concedido fuerza física para los que tenían que armar, desarmar y transportar el arca de un lugar a otro. Había dado dones a los músicos, etc. De la misma manera, hoy en día, Él capacita y concede dones a sus hijos para edificar su reino. Número 2. De acuerdo al modelo divino. En Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9 leemos: «Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis». Biblia de las Américas. De acuerdo a mi cálculo, la Biblia menciona 17 veces que Moisés construyó el tabernáculo de acuerdo a lo que el Señor le había mostrado. No podemos edificar la casa de Dios como se nos antoja ni de acuerdo a nuestra idea o imaginación. Tenemos que hacerla como Él lo requiere. Como podemos observar en todos los pasajes anteriormente mencionados, nada está librado de la fantasía humana. Todo debía ser hecho como Dios lo había establecido. De la misma manera es con la iglesia del Nuevo Testamento. Esta tiene que ser establecida y funcionar de acuerdo al plan divino. Una iglesia que no tiene pastores o líderes que guían a su congregación y les provean del alimento de la palabra como Dios estableció que fuera, no puede funcionar adecuadamente. Número 3. Un corazón impulsado a servir. En Éxodo capítulo 35, versículo 20 y 21 leemos: «Entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió a la presencia de Moisés, y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas». Biblia de las Américas. Como dije anteriormente, las ofrendas deben ser voluntarias. De la misma manera es con el servicio. No es bueno imponer o exigir algo en forma autoritaria, pues eso no habrá de traer buenos resultados. Lo mejor es construir con aquellos que tienen un corazón abierto y dispuesto a servir donde sea necesario. 4. Habilidad y disposición de corazón. En Éxodo capítulo 35, versículos 25 al 29 leemos: «Y todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que habían hilado, de tela azul,
púrpura, escarlata y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad hilaron pelo de cabra. Y los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y las especias y el aceite para el umbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón los movía a traer algo, para toda la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Biblia de las Américas. La iglesia solo puede ser edificada con personas que tengan un corazón dispuesto e impulsado a servir. De otra manera no funciona. Muchas veces debemos invertir nuestros talentos, finanzas y fuerzas sin esperar recompensa de ningún tipo. Los requisitos son los mismos ahora como lo fueron en el pasado. La mujer también juega un papel muy importante en la edificación de la iglesia. Cabe recordar que fueron varias las mujeres que apoyaron el ministerio de Jesús sobre la tierra de diferentes maneras. Número 5. Llenos del Espíritu de Dios. En Éxodo capítulo 35, versículo 30 al 33 encontramos lo siguiente. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: Mirad, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. Biblia de las Américas. La construcción del tabernáculo fue algo sobrenatural, que solo pudo ser llevado a cabo por medio del Espíritu de Dios, y esa es también la única manera en que puede ser edificada la iglesia del Nuevo Testamento. Número 6. Sabiduría divina. En Éxodo capítulo 36, versículo 1, leemos: Y Bezaleel, a Oholiab y a toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Biblia de las Américas. El tabernáculo fue construido por medio de la sabiduría e inteligencia con la que Dios mismo capacitó a cada persona hábil para hacerlo. Él no solo puso capacidades y habilidades naturales en las personas, sino que les proveyó de su sabiduría sobrenatural. La iglesia del Nuevo Testamento puede ser edificada solamente a través de la sabiduría divina. Si ponemos nuestra confianza en la inteligencia humana, habremos de fracasar tarde o temprano. Número 7. Corazón sabio. En los versículos 2 al 7 de Éxodo, capítulo 36, continuamos leyendo. Entonces llamó Moisés a Bezaleel y a Oholiab y a toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario. Y ellos seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana. Así que vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual del trabajo que estaba haciendo. Y dijeron a Moisés: El pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así se impidió que el pueblo trajera más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. Biblia de las Américas. La Nueva Traducción Viviente expresa el versículo 2 de la siguiente manera: Así que Moisés mandó llamar a Bezaleel y a Oholiab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. En realidad, si bien varios de estos aspectos o requisitos, como lo hemos dado en llamar, son similares entre sí, he tratado de diferenciarlos de alguna manera para brindar más claridad en el concepto. En conclusión, podríamos decir que la iglesia puede ser edificada eficazmente cuando en ella hay personas con corazones dispuestos, las cuales han sido dotadas por Dios con dones y capacidades que ponen a su servicio en forma completamente voluntaria y que permiten ser inspiradas por la sabiduría divina y el Espíritu de Dios. Lo interesante en todos estos pasajes que hemos estado observando es que Dios, además de conceder dones y capacidades, proporcionaba la provisión necesaria y más que suficiente para llevar a cabo la obra que Él mismo había ordenado. En el versículo 4 del pasaje que acabamos de considerar, encontramos que cada persona tenía un trabajo o una misión que cumplir dentro de la construcción del templo. Así es hoy en día también. Cada persona dentro de la iglesia tiene un ministerio especial y cada uno ha sido dotado por Dios para un servicio diferente y contribuir así a su edificación. Dios provee no solo lo necesario, sino más que suficiente.
Por eso dije al principio que Dios no piensa escasamente, Él hace todo en abundancia. Ese es el Dios a quien servimos. En la actualidad nos encontramos dentro del pacto de la gracia, el cual es mucho mejor que el antiguo pacto. Si Dios pudo hacer estas cosas en el pasado con su pueblo, ¿cuánto más lo habrá de hacer hoy en día con sus hijos, quienes han sido justificados por medio de la obra redentora de Cristo? La Biblia dice que, en los últimos tiempos, la riqueza de los impíos está reservada para los justos. Creamos esa promesa y esperemos grandes cosas de nuestro Dios. Cuanto más provisión tengamos, tanto más podremos bendecir a otros. Si tenemos un corazón abierto y dispuesto por la casa de Dios, habremos de servir con alegría en todo lo que nos venga a la mano para hacer a favor de la extensión de su reino. El amor no se consigue por la fuerza, sino que tiene que provenir desde el corazón y en forma voluntaria. Como dije antes, en la construcción del tabernáculo de Moisés en el Antiguo Testamento, podemos ver la parte externa del templo de Dios, mientras que en la iglesia del Nuevo Testamento vemos la parte interna. En el Antiguo Testamento vemos cómo fue financiada esta obra por medio de las ofrendas y materiales, mientras que en el Nuevo Testamento observamos más la manera en que funcionaba la estructura por medio de los dones espirituales. El tema es que la casa de Dios necesita tanto los aportes financieros como de los dones espirituales. Cuando intentamos retener todo aquello que podemos dar de buena voluntad y con un corazón abierto para la obra de Dios, no estamos siendo guiados por su espíritu, sino por nuestra carne. Oremos para que el Señor amplíe nuestra visión y nos permita ver las cosas desde su perspectiva. Él es un Dios que da en abundancia y mucho más allá de lo que pedimos o necesitamos. Amén y amén. Si usted ha recibido en alguna manera bendición por medio de esta enseñanza, le animamos a ingresar aquí su comentario o escribirnos a ministerio@iglesiadelinternet.com. Nos agradaría saber de usted. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro.